La escena se abre con una sensación de cercanía que pocas veces se percibe con tanta claridad. Gökberk Yildirim y Semre Arda aparecen ante el público desde un lugar sereno. No hay prisas ni poses impostadas. El presentador introduce la historia como quien comparte algo valioso. Lo que se cuenta no busca titulares ruidosos. Busca emoción sincera. Desde el primer momento la conexión entre ambos se percibe natural. No se trata de gestos grandilocuentes, sino de miradas tranquilas. El tono es cálido y medido. Cada palabra parece elegida con cuidado. El público siente que asiste a un momento especial. La historia se construye desde la complicidad. Gökberk y Semre no hablan desde la perfección, sino desde la honestidad. Reconocen los silencios compartidos. Reconocen también los aprendizajes. Esa transparencia es lo que atrapa a los fans. El presentador destaca que no se trata de una historia contada para convencer. Se trata de una historia contada para compartir. Hay pausas que dicen más que las frases largas. Hay sonrisas que completan las ideas. La emoción fluye sin esfuerzo. La relación se presenta como un camino recorrido paso a paso. No como un destino alcanzado de golpe. Cada etapa tuvo su tiempo, cada decisión su reflexión. Esa calma es parte esencial del relato. Los fans escuchan atentos porque se sienten incluidos, no como espectadores lejanos, sino como acompañantes de una historia que creció con el tiempo. La cercanía genera identificación. La cercanía genera identificación. Y la identificación genera emoción. Gökberk habla con una serenidad que transmite confianza. No busca impresionar. Busca explicar lo que siente. Semre, por su parte, responde con una sensibilidad equilibrada. La conversación fluye sin interrupciones. El relato no idealiza el amor, lo humaniza. Se habla de apoyo mutuo, de comprensión en los momentos complejos, de respeto por los tiempos personales. Esa mirada madura conecta profundamente. El presentador subraya que esta historia no necesita dramatismo. Su fuerza está en la coherencia, en la constancia, en la forma en que ambos escuchan, y esa escucha es evidente. Cada recuerdo compartido se presenta con cuidado, no como anécdota vacía, sino como parte de un proceso emocional. Los fans perciben la sinceridad y responden con afecto. La narrativa avanza, sin sobresaltos. No hay giros forzados. Todo se siente orgánico, como una conversación íntima trasladada al espacio público. Esa naturalidad es su mayor valor. Semre habla de equilibrio, de encontrar un espacio común sin perder la identidad. Esa idea resuena con fuerza. Muchos se reconocen en esas palabras. El amor como suma, no como reemplazo. Gökberk complementa esa visión con serenidad. Habla de crecimiento compartido, de aprender juntos, de sostenerse en los momentos clave. El mensaje es claro y profundo. El presentador observa cómo el público reacciona con atención respetuosa. No hay interrupciones emocionales exageradas. Hay escucha. Hay interés genuino. La historia se recibe con cuidado. La conexión entre ambos se expresa también en los silencios. No todo necesita ser dicho. Algunas cosas se sienten. Y esa sensación atraviesa la pantalla. Los fans lo perciben. La historia se convierte en un espacio de refugio emocional. Un lugar donde el amor se presenta sin filtros artificiales, sin promesas grandilocuentes, solo con presencia real. Eso la vuelve inolvidable. El tono se mantiene cercano hasta el final. No hay cierre abrupto. Hay continuidad, como si la historia siguiera más allá del relato. Y esa idea reconforta al público. El presentador destaca que lo inolvidable no siempre es lo extraordinario. A veces es lo auténtico. Y aquí la autenticidad es protagonista. Cada palabra refuerza esa sensación.
Los fans reaccionan con mensajes de cariño, no desde la idealización ciega, sino desde el reconocimiento emocional. Se sienten parte de algo verdadero. Y eso genera comunidad. La historia no se presenta como modelo, se presenta como experiencia, una experiencia compartida con respeto. Y ese respeto se percibe en cada frase, en cada gesto. Göteborg y Semren no buscan convencer a nadie, simplemente comparten. Y esa simpleza es poderosa. El público agradece la honestidad y responde con cercanía. El relato avanza hacia un cierre sereno, sin promesas futuras exageradas, sin frases definitivas, solo con la certeza del presente, y el presente se siente sólido. El presentador resume la sensación general. Una historia contada desde el corazón, sin adornos innecesarios, con palabras claras y con emoción contenida. La relación se presenta como un espacio de apoyo mutuo, de aprendizaje constante, de respeto compartido. Esa visión del amor conecta profundamente con los fans. La historia queda en la memoria por su tono, por su calma, por su sinceridad, no por el ruido. Y eso la vuelve especial, inolvidable en su sencillez. Así se cierra este relato, no como final definitivo, sino como un capítulo compartido, un capítulo que los fans guardan con afecto y que sigue resonando.